Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Hoy entrevistamos a Daniel Morcillo, que es doctor arquitecto, profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid y compañero de la Asociación Vecinal. Y la verdad es que nos apetece mucho esta entrevista porque hay una serie de cuestiones en torno a la vivienda que venimos trabajando en la Asociación Vecinal desde hace tiempo, y nos gustaría que tú nos pudieses aportar pues, alguna solución, si es posible, y aclarar algunas dudas. Una pregunta así a saco, de entrada. ¿El derecho a la vivienda puede ser ejercido actualmente en nuestra ciudad de Madrid, concretamente en el barrio de Tetuán? El derecho a la vivienda es un derecho. Es un derecho. Y por lo tanto hay que defenderlo y hay que forzar a que se cumpla ese derecho. Y por lo tanto, lo que yo entiendo es que eso forma parte del movimiento vecinal, la reivindicación porque se cumpla y porque sea efectivo ese derecho. La legislación lo ampara, ahora hay que desarrollarlo y la única manera de conseguir que eso se haga es mediante la lucha vecinal. Sí, esas reivindicaciones son históricas, como bien sabemos, en el movimiento vecinal desde siempre. Lo que nos parece complicado y harto difícil, sobre todo con esta crisis que todavía en la que estamos, es poder ejercer ese derecho que por otro lado la Constitución no viene regulado como un derecho fundamental. O sea, claro, ese es el tema. Claro, el problema que yo veo es que durante muchos años, y muchos años digo, tendríamos que retrotraernos hasta el franquismo, hasta el mediado del franquismo, el discurso ha ido cambiando. Y ahora ya está como consolidada una apreciación que, más que el derecho a la vivienda, es el derecho a la propiedad de la vivienda. Entonces, claro, la sociedad española ha ido cambiando, ha ido asimilando ese discurso dominante de tenemos que ser propietarios de vivienda, y claro, eso lo que hace es que minimiza al máximo las reivindicaciones y la capacidad de movilización y de lucha. Porque si yo lo que quiero es una vivienda en propiedad individual para mí, para mi familia, aislado del resto, si la puedo pagar la tendré y por lo tanto mi derecho lo ejerzo mediante mi dinero. Los que no tengan dinero, mala suerte para ellos. Y eso es un cambio sustancial que lo dejó muy claro el ministro, no recuerdo el nombre del ministro franquista que lo teorizó, que era voy a convertir un país de proletarios en un país de propietarios. Eso ha sido asimilado por la sociedad y ahora mismo, claro, defender el derecho a la vivienda es empezar con un discurso muy básico, con el discurso de que el derecho a la vivienda es un derecho de acceso a la vivienda, que los sectores más vulnerables tienen que ser ayudados y apoyados por las instituciones públicas que garanticen que puedan acceder a esa vivienda, que se regule el mercado no solo de compra-venta de viviendas, sino fundamentalmente el mercado de precios de alquiler para que el acceso sea mucho más fácil para determinados sectores de la población, y que desde luego se vayan eliminando paulatinamente todos aquellos beneficios fiscales de los que se han aprovechado fundamentalmente de los sectores más pudientes de la sociedad. Con lo cual, con todo eso el discurso se podría cambiar, y al cambiar el discurso, el ejercicio del derecho al acceso a la vivienda sería mucho más fácil y luego su reivindicación mucho más fácil. No se trata de que nos convirtamos ahora en una especie de isla o de pueblo galo que defendemos de resistencia, sino que lo que se trata es que se abran esas puertas de la resistencia y que se vaya colonizando mediante el discurso a la sociedad española. Utilizando unos términos en apoyo a lo que tú estabas diciendo de las palabras del ministro, cómo esto ha ido cambiando, la mentalidad, incluso lo que tenemos interiorizado a nivel de lenguaje, en el inconsciente colectivo es quiero ser propietaria o propietario, no es el derecho a la vivienda. Y esto ha diluido, tendremos que empezar como movimiento vecinal o continuar otra vez con esta cuestión tan básica como es el derecho a la vivienda para que esto se extienda y que hagamos presión. Claro, porque tampoco tenemos que echar en las espaldas de los movimientos vecinales o de otro tipo de movimientos ni todas las reivindicaciones, ni todos los males o toda la falta de conquistas que hemos tenido. En general hay un cambio sustancial en la sociedad europea y cada vez
ahora se está viendo muy claramente, pero claro, antes no lo veíamos tan claramente como el discurso iba variando no solo respecto al derecho a la vivienda, sino en general al concepto de derechos, al concepto de movilización, al concepto de reivindicación. Todos esos conceptos fueron cambiando durante 20, 30 años y se han ido sustituyendo más que por esa idea de lucha que necesariamente tiene que ser colectiva, por un sentimiento de aspiración individual. Entonces, claro, eso rompe completamente la capacidad de movilización. Entonces, no nos echemos los movimientos sociales encima toda la responsabilidad de la falta de conquistas o de tener que volver a empezar, porque es realmente una derrota en todas las líneas que ha producido el capitalismo. Eso es una evidencia. Avanzando un poco más en la entrevista, sí venimos escuchando por incluso compañeros tuyos que han pasado por la Asociación de Arquitectos, que se está preparando o que ya está una burbuja inmobiliaria. ¿Qué está pasando con el precio de la vivienda en alquiler o el precio de la vivienda en propiedad? ¿Qué opinas? ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, lo de las burbujas, no tengo muy claro que lo de las burbujas sea algo anecdótico, sino que más bien son cuestiones cíclicas que necesita el propio sistema para seguir incrementando su capacidad de expansión y sobre todo la capacidad de acumulación del sistema, ¿no? Entonces, hemos vivido un periodo en donde el proceso especulativo fue muy elevado, proceso especulativo del que formamos parte como sociedad. No podemos decir, es que especularon unos pocos, no. Bueno, cuidado, porque lo que hablábamos antes del cambio de discurso, claro, en realidad la sociedad ha construido también de alguna manera esa participamos todos. Claro. Bueno, no exactamente, pero sí, para entendernos, ¿no? Es decir, que como sociedad hemos construido este modelo, ¿no? Y con esto, claro, ahora se está preparando otra burbuja. Bueno, realmente lo que yo creo que hubo es que el sistema se reestructuró, especialmente en el sector inmobiliario se reestructuró, y ahora se está viendo las consecuencias de esa reestructuración. ¿Eso va a ser una nueva burbuja? Depende de lo que entendamos por burbuja. Yo creo que lo que ha ocurrido es una reestructuración del sistema inmobiliario, del sector inmobiliario, que ahora le permite volver a iniciar un proceso de acumulación. ¿Quién va a ser el perjudicado? Los sectores populares, evidentemente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esa acumulación de viviendas, claro, cuando, no sé si luego entraremos al tema de los fondos buitre, la venta de viviendas, etc. Pero, claro, cuando se ha producido ese trasvase de fondos de lo colectivo a lo privado, en realidad lo que estaba ocurriendo es un proceso de acumulación por parte del sector inmobiliario financiero, que ya no podía seguir acumulando mediante la venta individual a propietarios, acumula esos procesos y ahora, con esa reestructuración que ya ha dado, puede seguir interviniendo. Ahora ya puede tomar decisiones sobre un volumen de capital, que es un volumen de viviendas muy importante, e intervenir no solo en esas viviendas que tienen, sino intervenir en todo el mercado inmobiliario. ¿Eso qué ocurrirá? Pues que seguramente no vuelvan a alzarse los precios, sino que en determinados sectores urbanos o determinados barrios de la ciudad subirán mucho más de lo que estaban subiendo, y en otros pues mantendrá la línea de crecimiento que ya tenía o que no se había producido. Y los de declive, sencillamente es que no nos interesan, es que esos son los detritus de la sociedad y bueno, pues, si los pobres tienen que vivir en algún sitio, los tienen que... Bueno, pero las administraciones públicas, lo público, podría dar, muchas veces aquí en la asociación hemos discutido y lo hablamos como un parque de vivienda público, un plan, una estructura donde realmente podamos acceder, no hay viviendas para pobres, hay viviendas dignas para las clases populares o... Efectivamente, yo creo que el sector público tiene que huir, de hecho, ahora cada vez huye más del calificativo de vivienda social para no asimilarlo a algo que efectivamente, y habla de vivienda pública. Esto es vivienda pública. ¿A quién me dirijo? A quien lo necesite. Problema que durante 20 o 30 años los sectores públicos han construido muchísima vivienda, cantidades semejantes de vivienda que han vendido. Claro, pero no lo han vendido en fondo buitre, lo han vendido en particular.
porque estaba esa idea de tenemos que ser propietarios de vivienda. Entonces, como me sale más caro pagar un alquiler que comprar una vivienda o pagar una hipoteca, pues que el sector público construya viviendas baratitas y me las venda baratitas. Ese era el discurso que había en la sociedad, no los sectores. Sí. Claro, hemos construido desde el sector público mucha vivienda que se ha vendido a particulares. Problema que hay ahora, que hay un amplísimo sector de la población que no puede acceder a la vivienda, ni a los precios elevados del alquiler, ni, por supuesto, a la capacidad de compra, ¿no? Con lo cual, el sector público, ¿a quién está atendiendo? A los que mayor necesidad tienen. Entonces, claro, el espectro se reduce de a quién me dirijo. Si en lugar de haber vendido esas viviendas hubiéramos alquilado esas viviendas, claro, los sectores públicos tendrían un volumen de viviendas muy elevado y podrían atender a una población muy heterogénea, no solo a un sector muy concreto de la población, sino que podrían intentar servir a un sector más heterogéneo y más amplio de la sociedad. Y con eso sí podrían intervenir en el mercado de precios. Es un volumen, que es lo que está haciendo ahora los fondos buitres. Ahora ellos sí pueden intervenir en el sector de precios, el sector público no, porque no tiene esa capacidad. Si tuviéramos mucha más, seguramente sí. ¿Qué pincharía esta cuestión de los buitres, de los fondos buitres? Claro. Por lo menos no avanzarían. Seguramente no, encontrarían las dinámicas que tiene el capital. No forzarían, sino lo que harían es que no se fijarían en el sector inmobiliario para producir sus inversiones y sus especulaciones, buscarían otros sectores. El sector inmobiliario es un sector que está teorizado muy bien para servir a la especulación y a los procesos financieros, porque, claro, con muy poquita fábrica consiguen muchas plusvalías. Prácticamente aquella fórmula de Marx de con el dinero hago mercancías y con las mercancías hago más dinero, pues la pueden suplir con el dinero hago dinero. Entonces, con inversiones relativamente pequeñas pueden generar plusvalías muy importantes en el sector inmobiliario. Por eso el sector financiero especulativo se fija en el sector inmobiliario, no por otra cosa. En relación a esto que estás comentando, vemos en nuestro barrio de Bellasvistas, como era un barrio que hasta hace bien poco se está saliendo en los medios de comunicación, denigrándolo, hablando casi un barrio de delincuencia, de tráfico de drogas, etcétera, cosa que no es cierto, pero se ha puesto así, se ha transmitido esa idea, y resulta que ahora vemos un solar donde se venden viviendas de lujo. De 1 o 2 dormitorios, con piscina incluida y el mejor sitio para vivir, en los carteles que hay por ahí. Ahí en esa zona de Bellasvistas, que es un barrio de pauperado, uno de los barrios más pobres de Madrid, no hay un parque de vivienda pública. O sea, esa historia se acabaría. Bueno, ahí confluyen otras dinámicas. Bellasvistas está en el interior de la Alameda Central. En términos de movilidad económica, de formas de vida, de acumulación de capital, de muchas cosas, en muchos términos, la Alameda Central es el centro de Madrid. Claro, Bellasvistas, como antes fueron otros núcleos de Madrid, como pudiera ser la Ranzuela, como pudiera ser la Bapismo, no han conseguido todo, en algunas zonas del centro, etc. Son muy golosas para el sector financiero, para poner en valor el valor del centro de la ciudad, y son un unicornio, porque vive gente a la que es muy complicado también desplazar, ¿no? Entonces, ¿qué procesos suelen utilizar? Lo hemos visto en otros barrios de Madrid y lo hemos vivido. ¿Esto que llaman gentrificación? Lo llaman gentrificación. Yo no estoy muy de acuerdo con el término, no estoy tampoco muy de acuerdo casi ni con el concepto, porque creo que por ponerle un nombre, por llamarlo de una manera, olvidamos cuál es el sentido que tiene eso. Y el sentido es un proceso de revalorización y de acumulación de capital por los sectores financieros para obtener unas plusvalías aún mayor. ¿De dónde? De la ciudad. La ciudad tiene unos valores en sí mismos que les permiten extraer esas plusvalías. Entonces,
Claro, si llamamos gentrificación parece como que lo edulcoramos un poquito. Bueno, que se está gentrificando. ¿Por qué no? Porque vienen clases medias. Bueno, no exactamente que vengan clases medias. Lo que ha ocurrido es que vienen clases medias a costa de desplazamientos muy importantes y durante muchos años de la población autóctona. Ese desplazamiento de la población autóctona lleva como consecuencia un desplazamiento de las formas de vida. Formas de vida que no son culturales, sociales. Efectivamente, es decir, por Valdacederas, ya ligando un poquito más hacia la zona de Tetuán, lo que es ahora o parte del proceso del Paseo de la Dirección, viven formas de vida fantásticas, ¿no? Claro, a lo mejor no son las que yo haría o las que tú harías o las que alguna gente no haría, pero bueno, en unas determinadas viviendas, con las determinadas superficies, con las determinadas condiciones, con sus patios y también con un sentido de comunidad muy importante. Sí, verdad. Con lo cual la gente salía a la calle, conversaba, hablaba, se contaban sus cosas y claro, colectivizar todo eso, pues al sistema no le interesa mucho. Oye, a ver si el de al lado se va a enterar que yo estoy peleando por algo y entonces también se pone a pelear conmigo, o a ver si estos lo que quieren es comer gallinejas. ¿Cuántos bares de gallinejas quedan en Marqués de Viana, que había bastantes, claro, no queda nada. Formaba que no tenemos que quedarnos, claro, con la cosa de a mí no me gustan las gallinejas, no, es que eso formaba parte, bueno, te gusten o no, claro, de una forma de vida de un sector de la población que había construido históricamente ese barrio. Entonces, claro, eso el sistema paulatinamente lo va eliminando esas formas de vida, va eliminando a esa población, la desplaza a otras zonas donde no pueden reproducir esas formas de vida, y de esa manera va asimilando la sociedad un discurso absolutamente diferente al que tenía. Con lo cual el sistema lo tiene muchísimo más fácil. Puede entrar allá, hacer lo que quiera, en este caso, especular. Pero claro, no solo especula con el suelo, no solo especula con la vivienda, sino especula también con el discurso de la sociedad, con cómo vive la gente, con cómo tiene que vivir la gente, con cómo tiene que pensar la gente, ¿no? Entonces, claro, quedarnos en la anécdota de llamarlo gentrificación porque vienen 4 niños pijos o 4 personas de clases medias, no, yo creo que eso es un error. Sí, que hay que abrir un poquito lo que nos quieres transmitir es que se está pervirtiendo el lenguaje y poniendo el foco en cosas que no hablan de la causa ni de las realidades sociales que están ocurriendo. Entonces, que vengan sectores medios a barrios populares, eso está estupendo, porque no, de lo que se trata es de esa ciudad compleja, esa ciudad heterogénea, donde podamos convivir sectores populares con sectores medios, con sectores incluso altos de la sociedad. Si fuéramos capaces de eliminar sectores altos, mejor. Mientras tanto, es decir, que haya una cierta complejidad, donde haya un determinado tipo de comercio, donde haya un determinado tipo de ocio, donde pueda haber un uso colectivo del espacio público, etc., ¿no? Ese tipo de ciudad no está mal, entendemos. Muchos profesionales que ese es el modelo sobre el que tendríamos que tender. Ahora, que eso lo recompletamos en la gentrificación es un problema porque no, el problema es el propio sistema y las propias dinámicas del capital. La voracidad del sector. Estamos viendo en nuestro barrio de Tetuán, nos hemos detenido a contar en un tramo de Bravo Murillo las casas de juegos y de apuestas que hay, ¿no? Esto parece ser que se está extendiendo por toda la ciudad de Madrid, es un modelo de ciudad junto con otros problemas, de urbanismo, de vivienda, como estamos hablando, y el tema del turismo. También está este otro término que estamos oyendo últimamente. Los compañeros de centro saben, de las asociaciones vecinales de centro saben bastante de la turistificación. La turistificación, ¿no? Exactamente esto qué es. Bueno, en el fondo consiste en montar la ciudad para el turismo. Claro, para atraer el turismo en realidad, ¿no? Claro, el turismo es fuente de ingresos, con lo cual nos interesa adecuar nuestras estructuras al turismo, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, pero eso es un fenómeno único en España, que es un país cuya fuente de ingresos principal es el turismo. No, esto ocurre en prácticamente todas las ciudades, por lo menos europeas, ¿no? En Islandia estaba leyendo ayer o el otro día que es una invasión de turistas, claro.
Claro, porque forma parte de lo mismo. Es decir, las formas de vida que hemos asimilado pasan porque la sociedad consuma. Una manera de consumo es el turismo. El turismo que es una forma de ocio mercantilizada, por así decirlo. Entonces, claro, es necesario que cantidades ingentes, pero millones de personas consuman y por lo tanto se desplacen para seguir consumiendo en otras regiones para poder mantener el sistema financiero y el sistema capitalista en orden, ¿no? Sin ese volumen de consumidores el sistema no podría sobrevivir, y el turismo es una buena manera de consumo en general en el mundo, y en las ciudades europeas es muy evidente. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues lo mismo que hablábamos antes. Formas de vida que se daban en la ciudad se desplazan para adaptarlas a determinados usos. Lo que hablaba de las casas de apuestas. Bueno, no deja de ser también una manera de... porque apostar en este país yo creo que lo he apostado toda la vida, y prácticamente en todo el mundo, supongo, ¿no? Pero, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora es un modelo en donde exige la individualización. Entonces, yo entro ahí en una cabinita, apuesto, hay unos sitios donde no sé cómo funciona porque yo nunca he apostado, pero bueno, supongo que funcionará algo así, ¿no? Y una intercomunicación social. Son establecimientos muy opacos, ¿no? Claro. No sé muy bien ahí que se está construyendo. Claro, el problema que yo veo es decir, bueno, ¿hay que poner casas apuestas o no? Bueno, eso está regulado por la ley, supongo que cumplirán toda la legislación, me imagino. El problema es que donde había una casa de apuestas, seguramente había una tienda. Claro. Una tienda que servía a una determinada población, servía de productos, de lo que necesitaba, si era una tienda de alimentación, de alimentos, si era una tienda de muebles, pues de mobiliario, de ropa, pues de ropa. Es decir, que servía a un determinado sector de la población. Si ese sector de la población que vive en ese entorno no tiene ese comercio para poder suministrar sus necesidades habituales, ¿qué es lo que hace? Pues tiene dos opciones. O bien busca un centro donde pueda suplir la compra o la adquisición de esos bienes, centro comercial, o bien se desplaza a otro lugar. Y ese yo creo que vuelve a ser el problema. Desplazamos a los sectores más débiles de la sociedad a lugares donde tiene menos presencia o donde tiene menos interés el capital en colonizarlo. Como vecinos y vecinas queríamos saber también un poco que nos pudieras explicar qué servicios ofrece la empresa municipal de la vivienda. Si tenemos problemas de vivienda, nos dirigimos a la MV. Claro, depende del grado de la empresa municipal de la vivienda, abarca prácticamente todo el espectro del derecho a la vivienda, ¿no? que hablábamos antes, ¿no? Abarca el espectro de acceso a la vivienda en situaciones de emergencia, el acceso a la vivienda de manera normal, normalizada, o sea, sin necesidad de que sea una urgencia, una emergencia. Abarca también procesos de rehabilitación de barrios, de entornos urbanos, por lo tanto más dirigido al sector privado. El sector privado tenemos a los propietarios de viviendas y entornos urbanos, y al alquiler también, ¿no? Políticas y también líneas de programa de alquiler. Entonces, en función de las necesidades de la población, pues tendría que enfocarse. Problema que hay, pues el que hablábamos antes, hay un parque de viviendas público muy pequeñito para la ciudad de Madrid. Estamos hablando de en torno a las 6.000 viviendas en una ciudad de 3 millones de habitantes. No, nada, eso no es nada. ¿Quién puede acceder? Pues en la última oferta de vivienda que hizo la MV, no recuerdo el número exacto, pero bueno, estamos hablando de varias decenas de miles de solicitudes para un poco más de un centenar de viviendas. Bueno, la gente estará, ¿no? Subiéndose por las paredes, claro. Digo, no sé. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el fondo lo que se traslada o en lo que puede derivar es en una lucha de clase entre la misma clase. Claro. Es decir, los sectores más débiles son los que pueden acceder, claro, los sectores que también son débiles, pero no tan débiles, no pueden acceder, no porque no cumplan los requisitos, sino sencillamente porque no hay volumen de vivienda suficiente. Pero claro,
Esto también creo que los movimientos, sobre todo determinados movimientos sociales, deberían hacer una cierta autocrítica. Cuando durante los periodos de la crisis inmobiliaria se decía no hay que construir más, cuidado, ¿por qué no? Esa filosofía que se la asumió muy bien Ana Botella ha derivado en que prácticamente creo que son 5.000 viviendas que estaban preparadas para construir viviendas públicas y no se construyeron. Claro. Es decir, ahora de esa dejadez de Ana Botella, a lo mejor podríamos haber tenido, no serían tampoco demasiadas, pero bueno, podríamos haber tenido 3.000, 4.000 viviendas más. Bueno, algo es algo. Algo es algo, ¿no? Entonces, desde luego no es... Claro, yo creo que esa falta también de perspectiva y sobre todo esa falta de rigor analítico que han tenido determinados movimientos sociales durante los momentos de la crisis, ahora estamos viendo esas consecuencias y el problema no era construir viviendas, el problema era quién construía esas viviendas y a quién construía esas viviendas. Hay muchos barrios de la ciudad de Madrid que tienen de hecho potencial porque se han aprobado según desarrollos urbanos que podrían haberse desarrollado de otra manera y haber construido vivienda pública para los sectores que lo necesitaban. Luego también estamos acostumbrados o nos han dado publicidad y han venido a darnos charlas con diversos proyectos que a veces no entendemos muy bien de qué van o cómo se accede a ello. Por ejemplo, el plan Madre Regenera, ¿eso exactamente qué es lo que es? Son dos programas diferentes. El plan Madre es el plan que puso en marcha el Ayuntamiento de Madrid en esta legislatura, que va dirigido a dar ayudas públicas, subvenciones a fondo perdido a las familias para que puedan rehabilitar no las viviendas sino los edificios. Rehabilitarlo en 3 líneas fundamentales, que son la accesibilidad, dotar de accesibilidad a los edificios, permitir que las personas puedan entrar y salir de sus viviendas, algo que es algo importante. Ascensores, en el caso más extremo, pero luego hay otro tipo de medios, colocar una rampa para poder acceder a los ascensores, colocar los pequeños elevadores, es decir, que hay varias soluciones y el ascensor es lo más visible y lo más habitual también, ¿no? Pero bueno, eso es una línea, la accesibilidad. Otra línea es una línea de conservación, es decir, los edificios también hay que conservarlos, por lo tanto hay que gastar su dinero en esa conservación y determinados sectores no lo pueden gastar. Y luego la eficiencia energética, que también es una cuestión importante. Claro, la eficiencia energética a lo mejor es lo que menos parece como accesorio, ¿no? La eficiencia energética y tal. Pensamos que Claro, lo podemos pensar en términos macroeconómicos, ¿no? Y decir, claro, es que consumimos mucha energía, estamos acabando con el planeta, pero no dejan de ser cosas como un poco etéreas. Ahora, si yo vivo en unas condiciones, o mi vivienda está en unas condiciones y yo tengo unas condiciones económicas X, a lo mejor no tengo dinero o para pasar el invierno en condiciones aceptables de confort, es decir, poner la calefacción, o para pasar el verano en condiciones aceptables también de frío, en este caso, ¿no? Va a ser más fresco, ¿no? Pero si si rehabilito la vivienda y le incorporo una serie de soluciones, pues a lo mejor ya sí me da para encender la calefacción en los días más duros del invierno, o sí me da, la solución de aire acondicionado no es la mejor, pero a lo mejor la vivienda está en mejores condiciones para que los días más calurosos del año las casas de los pueblos se hacían con unas ideas. Claro, no había aire acondicionado. Claro, no había aire acondicionado. Había muros. Había muros. Bueno, pues sí. Ese es el plan Madre. Y el plan Regenera, digamos que es un paso más del plan, una derivada Madre. Claro, donde ya se introduce en la propia ciudad y se incorporan una serie de ideas para ir también regenerando la ciudad, no solo los edificios de manera aislada, sino también los entornos urbanos. Con lo cual digamos que son dos planes que uno es la consecuencia del otro. O sea,
digamos que es el salto de la unidad edificio a la unidad barrio, ¿no? Incluso ciudad. Bueno, pues vamos a ir terminando. Si quieres decir alguna cosa más que te parece importante añadir a esta entrevista. Hemos tocado muchísimos palos, muchísimas cosas muy rápido. Muy rápido, sí. Estaríamos hablando aquí muchos días. Nos daría casi para cada uno de los puntos una conferencia. O un seminario. Yo creo que hemos tocado prácticamente todos los puntos. Quizá pues el tema de los precios del alquiler, bueno, pues que a lo mejor es un tema más, yo lo veo más complejo, yo no tengo muchas soluciones y tampoco soy muy experto en temas de alquiler, pero sí que las dinámicas que ha tenido el capital en los últimos 20 años en España ha forzado a que los alquileres estén especialmente elevados, porque no interesaba que vas a querer alquilar si puedes comprar. Si yo lo que necesito como sistema capitalista que soy es vender y vender y vender y vender. Es muy difícil emanciparse en la situación en la que nos encontramos. Pues bueno, muchas gracias, Daniel. Pues nada, muchas gracias a la asociación y muchas gracias